Supercrack Estrella presenta. Películas como Cell podrían ser reales. Contiene spoiler de la película Cell sinopsis. Clay Riddell se encuentra en Boston celebrando el éxito de su última novela gráfica, pero cuando se dispone a regresar a casa para encontrarse con su familia, una misteriosa señal electrónica comienza a transmitirse por todo el mundo a través de los teléfonos celulares, transformando de forma instantánea a las personas que utilizan celulares en unos peligrosos y rabiosos zombies sedientos de sangre. En dirección al norte a través de Nueva Inglaterra, para encontrar a su esposa e hijo, Clay se une a un grupo de sobrevivientes a la batalla contra estos violentos y frenéticos zombies mientras el mundo cae en una locura apocalíptica. Esta película del 2016, también llamada El Pulso del Apocalipsis. A pesar de contar con actores famosos, no tuvo éxito, como suele ocurrir con las películas que tienen un mensaje de trasfondo. Sin embargo, reúne varios temas, tales como anarquía controlada, armas psicotrónicas y sobre todo la mente colmena. La historia inicia con un escritor de novelas llamado Clay que se encuentra en el aeropuerto y le llama de un teléfono público a su hijo. Entonces observamos cómo la gente que está usando su celular, en especial con audífonos, comienzan a convulsionar y posteriormente muestras comportamientos agresivos. Clay logra escapar y se va hacia el tren subterráneo o metro, donde no hay señal. Ahí conoce a Tom y juntos huyen a refugiarse a su domicilio. Ellos observan que la gente que ha sido afectada, camina como zombies en grupos, atacando a quien encuentra en su camino. Más adelante deciden buscar a la familia de Clay. En el camino se encuentran con una escuela donde también hay sobrevivientes. Y descubren algo más raro. Los afectados, además de caminar en grupo, poseen una mente colmena, es decir, sus ojos y mentes están conectados como si fuera uno solo. Y por las noches, los afectados se acuestan todos en un estadio, mientras una extraña música suena en los celulares y los mantiene como reseteados, ya que aunque los lastimen no despiertan. El director del colegio le explica que esto es un grado nuevo en la evolución humana, sin egoísmos ni guerras. Todos unidos, vaya espeluznante mensaje del nuevo. Después viene un mensaje más tétrico de la película. Pues aunque los protagonistas saben que lo ocasiona los celulares y por tanto las antenas, a diferencia de la película, jamás se plantean destruir las antenas. Sino que su idea es, y como ellos lo dicen, el asesinato en masa. Aprovechan que los afectados están reseteados para rociarlos y prenderles fuego. Vaya que es bastante claro el mensaje. El resto de la película es aún más tenebroso, igual que el final. Pero esto podría ser posible. Pues esperemos que no. Sin embargo, vamos a analizar algunos puntos rescatables. Primero, la mente colmena es una posibilidad real. De hecho, algunos investigadores comentan que fue esa la razón principal de hacer masivo el internet, de crear una conciencia global que una a toda la unidad. Esto no es todo. En ello existe un partido político transhumanista, que según el periódico Daily Mail, intenta promover implantes cerebrales, para estar conectados 24/7 a internet y en las redes sociales, y además el periódico declara este es el comienzo de la mente de la colmena, donde todo el mundo está interconectado entre sí. Esto me recuerda a la serie Black Mirror, que también hable de ella, donde nos dicen abiertamente de estos implantes como algo común, y también tiene un capítulo llamado Oso Blanco, donde la gente presenta un comportamiento parecido a la película, después de una señal que recibe en su celular. Sonidos que atraen a los espíritus. Gloomy Sunday, la canción maldita que induce al suicidio. La Caja Kovac, es una película española británica de suspenso y ciencia ficción de 2006 dirigida por Daniel Monzón y protagonizada por Timothy Hutton, Lucía Jiménez y David Kelley. Fue escrita por Monzón y Jorge Guerrica Echevarría. Contiene spoiler de la película. David Norton es un escritor estadounidense de novelas de ciencia ficción. Norton es invitado a la isla de Mallorca para dar una conferencia, y a poco de llegar se suceden una serie de misteriosos suicidios, entre ellos el de su novia. Es una joven turista que ha sobrevivido a su propio intento de suicidio, el cual fue detonado por una fuerza oculta proveniente de una canción que escuchó. Silvia comparte la habitación de hospital con la prometida de Norton, antes que ésta fallezca. Más tarde, en la habitación de su hotel, Silvia comienza a sentir un impulso similar al que la llevó a intentar suicidarse, pero ella es interrumpida por un botones, y decide salir cuanto antes de la isla. En el aeropuerto, a Norton le roban su pasaporte y se lo cambian por un papel en el que aparece escrito suicidio. Silvia ve allí a Norton y al reconocerlo le pide ayuda, luego de que presencian otro suicidio en el aeropuerto. Norton lleva a Silvia al hotel y le pide que recuerde qué le pasó. Silvia recuerda que antes de tirarse por la ventana recibió una llamada al móvil y escuchó una música.
Tras investigar otro de los misteriosos suicidios sucedidos ese día, descubren que otra de las víctimas recibió una llamada que quedó guardada como Gloomy Sunday, una famosa canción a la que se le atribuyeron cientos de suicidios, al igual que le sucedió a Sylvia. Norton le explica a Sylvia que Gloomy Sunday es una canción maldita a la que siempre se le atribuye una oleada de suicidios, y que conoce la historia porque sirvió de base para su primera novela. En muchas ocasiones hemos hablado de objetos malditos, causando en sus propietarios grandes desgracias o incluso la propia muerte. Pero aparte de los objetos, la música también puede llegar a estar maldita, teniendo un profundo impacto en la psique y en las emociones humanas, pero ¿puede una canción causar más de un centenar de muertes por suicidio? Este es el caso de la canción Gloomy Sunday, escrita en 1932 por el pianista y compositor húngaro Red Seres, que fue apodada como la canción húngara del suicidio, debido a su conexión misteriosa con muchos suicidios. La canción suicida. La historia que rodea a Gloomy Sunday se ha convertido con el tiempo en algo así como una leyenda. Se sabe que la música fue compuesta por Red Seres y las letras fueron escritas por Laszlo Havor, y que fue grabada por primera vez por Paul Kalmar en 1935. Algunas versiones de la leyenda dicen que la canción fue inspirada por la trágica ruptura de Seres con su amante, que más tarde se suicidó, mientras que otros afirman que fue la novia suicida de Havor que inspiró la canción. La misteriosa canción está contada desde la perspectiva de una persona cuyo amor ha muerto y está pensando en el suicidio con el fin de reunirse con ella, acompañado por una melodía particularmente triste. Curiosamente, Seres se suicidó el 13 de enero de 1968. En su obituario, el New York Times informó que Gloomy Sunday había dejado a Seres deprimido porque creía que no volvería a crear otra canción de éxito. Peor, el misterio no acaba aquí, ya que la conexión con el suicidio comenzó incluso antes de que fuera publicada, ya que el segundo editor que recibió la partitura se suicidó poco después. Sin embargo, Gloomy Sunday fue un éxito indiscutible en la era de la depresión húngara, y con el tiempo la canción se dio a conocer en el extranjero. La maldición de la canción se comenzó a extender, y en un artículo publicado en marzo de 1936 por la revista Time mostró una serie de suicidios en Hungría vinculados a la canción. Un zapatero citó la canción en su nota de suicidio: 2 personas se suicidaron mientras escuchaban la canción, la gente se suicidaban tirándose al Danubio, mientras escuchaban la misteriosa partitura. Y los informes realizados a la canción no solo se limitaban a Hungría. En la década de 1930, el New York Times informó sobre suicidios e intentos de suicidio en los Estados Unidos relacionados con Gloomy Sunday. La canción fue prohibida incluso por la BBC hasta el año 2002, y según algunos informes, algunas tiendas se negaron a vender la canción, temiendo que de alguna manera fuera responsable los suicidios. La canción llegó a ser tan popular que el mismísimo Billie Holiday grabó su propia versión de Gloomy Sunday en 1941, y posteriormente la canción se llegó a grabar 79 veces por artistas conocidos como Lou Rawls, Ray Charles, Elvis Costello, Sarah McLachlan y Björk. Canción maldita. Dejando aparte la explicación científica que más adelante comentaremos, muchas personas creen que detrás de esta música infernal se esconde una influencia demoníaca o infestación, convirtiéndose así en un tema bastante controvertido, la canción maldita. Este tema suele ser un tema muy difícil de tratar, simplemente porque muchas personas tienden a pensar en la superstición como la posibilidad de que ciertas canciones pueden ser maldecidas. Cuando se habla de canciones malditas no significa necesariamente que alguien realizó alguna especie de ritual sobre la canción con el fin de que sea maldita. Como hemos comentado en anteriores vídeos de Super Crack Estrella, hay objetos malditos que pueden llegar a provocar mala suerte extrema, graves accidentes, ruina económica, enfermedades, pesadillas, tensiones en las relaciones, insomnio, y mucho más. Pero tenemos que recordar que cada caso es diferente, y como puede ocurrir en la canción Gloomy Sunday, los efectos pueden llegar a ser muchos más devastadores, como la destrucción del propio ser. Si en algunas culturas persiste la superstición de que al tomarte una foto te roban el alma, lo mismo podría argumentarse al poner un disco. Las voces de los muertos llegan a nuestros oídos a través de las ondas sonoras. La naturaleza del fenómeno es sensorial y, no por casualidad, espectral, adoptando características casi místicas, separando la voz del cuerpo y facilitando una comunicación ultraterrena.
Hace un par de años Simon Reynolds dedicó un apartado de su brillante ensayo Retromanía, la adicción del pop a su propio pasado, publicado en castellano por Caja Negra en 2012, a reflexionar sobre las cualidades fantasmagóricas de la reproducción fonográfica, que nos permite convivir diariamente con los espíritus del pasado. Desde este punto de vista, las grabaciones sonoras de artistas como Enrico Caruso, Elvis Presley, Kurt Cobain o Amy Winehouse comparten inquietantes paralelismos con lo que los parapsicólogos han definido como presencias residuales. Bueno, empezamos por esta clase de entes o espíritus. Estos entes no son una gran cantidad de energía que entra en un bucle temporal que tiene la suficiente fuerza para ser destinado a repetirse por lo largo de los tiempos. Algunos investigadores paranormales sostienen que para que se reproduzca dicho sonido, aparición u olor es necesario que cumplan las condiciones en las cuales sucedió el hecho original, es decir, os pongo en situación. Hechos ficticios. Para poner un ejemplo claro de lo dicho anteriormente, hubo una violación el 20 de diciembre de 2000 a las 23, luna llena, 12 grados, etc. Si la energía gasta tiene la suficiente fuerza para quedar atrapa en ese bucle temporal, se repetirá siempre y cuando se den las mismas condiciones. Si en el 2013 el 20 de diciembre a las 23, luna llena, 12 grados, etc., si se dan las mismas condiciones exactamente igual, se repetirá dicha energía en el tiempo trasladándose al 2013. Bueno, una vez explicado las condiciones que se deben suceder para que se produzca cualquier anomalía por parte de un ente residual, pasamos a la explicación por la cual dicha energía se acumula en el tiempo. Hay una teoría muy apoyada por investigadores de los paranormal, en la que los elementos de la naturaleza, agua, roca, madera, etc. acumulan la energía necesaria para que se reproduzca en el tiempo. No recuerdo el nombre exacto de la teoría, si alguien puede poner el nombre en los comentarios se lo agradecería, en la que funciona a modo de proyector de cine, haciendo posible la aparición de fantasmas residuales. Los fantasmas residuales se pueden manifestar de cualquier forma, voces, apariciones, etc., pero nunca pueden relacionarse con los vivos de cualquier forma, ya que como dije son recuerdos grabados, y al igual que un vídeo o una imagen de tu móvil es fijo. Muchas personas viven atemorizadas por la aparición de dichos entes, pero realmente no supone ningún peligro para el ser humano, ya que son parte del medio, casa, lugar del que se manifiesta. Es como la herencia del lugar. Lo único posible para deshacerte de dichos fantasmas es no volver más al lugar en el que se manifiestan. Respuesta: fantasmas, apariciones, espiritismo, cartas del tarot, tablas de Ouija y bolas de cristal. ¿Qué tienen en común? Son fascinantes a mucha gente porque parecen ofrecer una visión de un mundo desconocido que se encuentra más allá de los límites de nuestra existencia física. Y, para muchos, estas cosas parecen inocentes e inofensivas. Muchos que abordan a estos temas desde perspectivas no bíblicas, creen que los fantasmas son los espíritus de los muertos que, por alguna razón, no han pasado la siguiente etapa. Según los creyentes en fantasmas, hay tres tipos de apariciones. 1. Apariciones residuales, comparados con reproducciones de vídeo con ninguna interacción real con cualquier espíritu. 2. Apariciones de espíritus humanos, cuyas naturalezas son una combinación de bueno y malo, pero no malignos. Tales espíritus simplemente quieren llamar la atención de una persona. Otros pueden ser bromistas. Pero, en cualquier caso, no verdaderamente dañan a las personas. 3. Interacción con espíritus o demonios no humanos. Estas entidades pueden disfrazarse como espíritus humanos, pero son dañinas y peligrosas. La Biblia nunca habla de apariciones. Por el contrario, nos enseña que cuando una persona muere, el espíritu de esa persona va a uno de dos lugares. Si la persona es un creyente en Jesucristo, su espíritu pasa a la presencia del Señor en el cielo, Filipenses 1, 21, 23. 2 Corintios 5, 8. Más tarde, él se reencontrará con su cuerpo en la resurrección, 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Si la persona no es un creyente en Cristo, su espíritu se va a un lugar de tormento llamado el infierno, Lucas 16, 23, 24. Si una persona es un creyente o incrédulo, no es posible volver a nuestro mundo para comunicarse o interactuar con la gente, incluso con el fin de advertirle a la gente a huir del juicio por venir, Lucas 16, 27, 31. Hay solo 2 incidentes registrados en el que una persona muerta interactuara con los vivos. La primera es cuando el rey de Israel, Saúl, trató de ponerse en contacto con el difunto profeta Samuel a través de un medium. Dios permitió a Samuel ser molestado el suficiente tiempo para pronunciar juicio sobre Saúl por su desobediencia repetida, 1 Samuel 28, 6, 19.
El segundo incidente es cuando Moisés y Elías interactuaban con Jesús cuando él se transfiguró en Mateo 17, 1, 8. No había nada fantasmal sobre la aparición de Moisés y Elías, sin embargo, la escritura habla repetidamente de ángeles que se mueven invisibles, Daniel 10, 1, 21. A veces, estos ángeles tienen interacción con la gente viva. Los espíritus malignos o demonios, realmente pueden poseer a la gente, morando dentro de ellos y controlándolos, por ejemplo, Marcos 5, 1, 20. Los 4 evangelios y el libro de Hechos registran varios casos de posesión demoníaca, y de ángeles buenos que aparecen y ayudan a creyentes. Los ángeles, tanto buenos como malos, pueden hacer que fenómenos sobrenaturales ocurran, Job 1, 2. Apocalipsis 7, 1, 8, 5, 15, 1, 16. Si Roland Barthes describía la fotografía como el ectoplasma de lo que ha sido, los discos nos permiten aspirar a un nuevo tipo de inmortalidad, preservando las voces de nuestros seres queridos más allá de la tumba. Al menos esa fue la motivación original de Thomas Alva Edison a la hora de desarrollar su invento en 1876. ¿Cómo hubiese reaccionado al saber que bastaría con pinchar el surco de un vinilo para desatar el infierno en la Tierra? En la película de Rob Zombie, La maldición secular de la bruja Margaret Morgan, interpretada por una irreconocible Meg Foster, se transmite a través de la música fosilizada en formato analógico, crepitante y orgánico. El efecto es hipnótico y actúa imprevisible y letal, como un virus, sobre la población femenina de Salem. Nuestra protagonista, la locutora de radio Heidi Hawthorne, Sherry Moon Zombie, experimentará una serie de alucinaciones que alude maliciosamente a los perniciosos efectos del rock'n'roll que el telepredicador Jimmy Swaggart denunció en 1987. Todo el que escuche esta basura está entrando abiertamente en comunión con espíritus malignos. El mayor problema de América es el pecado Jimmy Swaggart. 21 de febrero de 1988. Los estadounidenses, ávidos de morbo, se sentaban atónitos ante las pantallas de televisión y asistían al desmoronamiento de una de las mayores figuras mediáticas de la nación, un hombre que había construido un imperio económico e ideológico en torno a Dios. En vivo y en directo, sollozando ante sus seguidores, la mayor figura religiosa del país y el principal guardián de la moral cristiana en los Estados Unidos. Había tenido que enfrentarse a un sonoro escándalo sexual. Ahora respondía reconociendo sus culpas ante las cámaras. Las impactantes imágenes dejaron estupefactos a los televidentes y dieron la vuelta al mundo. También en España pudimos contemplar el indescriptible momento abriendo los noticiarios. El principal líder religioso de los Estados Unidos, la superestrella evangélica que reinaba en lo más álgido de la edad de oro de los telepredicadores, se confesaba en directo ante la nación: «He pecado contra ti, Señor». Sus poco convincentes lágrimas no sirvieron para salvaguardar su emporio mediático. Se había dejado seducir por los placeres de la carne y pidió perdón, pero no fue perdonado. No podía esperarse un dictamen demasiado benévolo para un hombre que llevaba años juzgando la moral de los demás con extrema dureza desde un púlpito de supuestamente impoluta santurronería. Ahora que confesaba haber sucumbido a la lujuria de la manera más barata y premeditada, sus millones de seguidores le dieron la espalda y su reinado terminó abruptamente. Aunque hoy en día siguen apareciendo evangelistas televisivos en los Estados Unidos y todavía cuentan con una amplia base de seguidores, ya no existe una figura que atesore la notoriedad e influencia de aquel Jimmy Swaggart. Durante los años 80, Swaggart era algo más que un simple telepredicador. Muchos creían ciegamente en él mientras que el resto se limitaba a tolerar como podía la tremenda relevancia social del personaje, pero nadie podía ignorarle, porque de un modo u otro, Jimmy Swaggart estaba en todas partes. Los medios de comunicación están gobernados por Satán. Me pregunto si muchos cristianos son conscientes de ello. Lo decía un hombre que había construido su imperio gracias a la radio y la televisión. Pero, por descontado, sus propios juicios no se le aplicaban a él mismo. Porque él era el juez supremo, la voz de Dios sobre la tierra. Él dictaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Alertaba sobre la conjura diabólica que pretendía apoderarse del país, que manejaba los hilos de las televisiones y periódicos, de la política, de la sociedad. Sus enemigos eran los ateos, los impíos, los homosexuales. Defendía la familia tradicional como la única forma de vida aceptable y promulgaba unos rígidos valores basados en un puritanismo a ultranza. Solamente había una verdad, solamente existía una filosofía concebible, aquella que se basaba en el Evangelio. Y estaba siendo atacada por los pecaminosos progresistas y mal defendida por los blandos conservadores. No había nadie fiable en el mundo excepto él.
Toda la nación estaba infectada por la impiedad, y únicamente él podía conducir al rebaño por el camino de la salvación. Para sus seguidores, él era puro e inmaculado, un verdadero defensor del mensaje de Cristo. Y él mismo no necesitaba ser modesto al respecto, ya que de él dependía la salvación de tantas almas descarriadas, no tenía por qué disimularlo. Si no aparezco en el púlpito este fin de semana, millones de personas podrían ir al infierno. Dios hablaba a través de Amy Swaggart. Sus programas de televisión llegaron a emitirse a través de una extensa red de más de 200 emisoras. Y no únicamente encontraba un amplio público en su país natal, sino que en el resto del continente americano, donde el protestantismo estaba creciendo a pasos agigantados como efecto de la influencia estadounidense, adquirió también un estatus de auténtica superestrella. Viajaba por países latinoamericanos y realizaba multitudinarios encuentros en los que, literalmente, llenaba estadios de fútbol, pronunciando sus sermones ante decenas de miles de atentos creyentes, mientras alguien iba traduciendo sus palabras del inglés al español. En su país, los Estados Unidos, millones de personas lo seguían por la pequeña pantalla y muchos miles se apuntaban a su escuela evangélica y otras actividades relacionadas con su congregación. En la cúspide de su reinado, Amy Swaggart ingresaba la friolera de $150 millones al año mediante contribuciones voluntarias o pagos de cuotas de sus fieles. Ello sumado a lo que ganaba gracias a la venta de sus discos y de sus libros. La teoría de la evolución es una teoría satánica que solamente pueden aceptar los ateos. ¿Cómo consiguió llegar tan arriba? ¿Cómo se convirtió Amy Swaggart en el emperador evangélico de América? Lo cierto es que el cielo le había bendecido con auténtica madera de estrella. Lo llevaba en los genes, por más que Swaggart tuviese su propio concepto de la genética y considerase la teoría de la evolución como una filosofía no científica en la que solamente una sociedad corrupta podría llegar a creer. El estrellato estaba en su ADN y como veremos era algo que le venía de familia. Aunque su biografía oficial lo pintaba con colores de santidad ya en su niñez, lo cierto es que no fue un profeta iluminado desde la misma infancia como él a veces pretendía. Jimmy Lee Swaggart nació en Luisiana en 1935, en el seno de una familia ultrarreligiosa de la región del Bible Belt, el cinturón de la Biblia estadounidense. Sus progenitores eran devotos seguidores de una congregación cristiana llamada las Asambleas de Dios, y de hecho su padre tenía un activo papel en la prédica. Swaggart creció entre oraciones y música gospel, pero su verdadero primer amor no fue la religión sino la música pagana, más concretamente el rhythm y blues. Acompañado por su habitual compañero de correrías, su primo hermano Jerry, solía deambular por los clubes de blues, generalmente frecuentados exclusivamente por negros, para escuchar en directo aquel pecaminoso sonido. Los primos Jimmy y Jerry habían recibido una esmerada educación puritana, pero se rebelaron cuando el rhythm y blues se les metió en la sangre. Además, tenían en común el talento musical. Ambos aprendieron a tocar el piano con bastante soltura, aunque Amy siempre tuvo que admitir que su primo le superaba con mucho, porque Jerry solía ganar todos los concursos de pianistas de los alrededores, hasta el punto de que sus padres hipotecaron su granja para poder comprarle un piano propio. Su talentoso primo Jerry no se limitaba a la música cristiana y pronto comenzó a destacar interpretando aquel rhythm y blues pecaminoso que había aprendido en los tugurios, enseñando de paso a sus primos más cercanos. Jimmy Swaggart no podía por menos que admirarle y aprender de él cómo tocar aquella música al teclado. Algo comprensible si tenemos en cuenta que su inseparable primo era un tal Jerry Lee Lewis. Sí, dos de las futuras grandes estrellas del país se criaron juntos, escuchando blues a escondidas de sus familias. Es más, otro primo hermano que también solía tocar con ellos y que también aprendía trucos de Jerry Lee, Mickey Hilley, se convertiría con los años en una gran figura del country. Mucho talento en una misma familia, probablemente demasiado. De los tres primos, el alocado Jerry era el más rebelde. Sus andanzas callejeras y un desordenado estilo de vida pronto empezaron a meterlo en apuros. Jimmy Swaggart siguió los pasos de su insensato pariente y compinche durante una temporada, pero no tardó en entender que aquella existencia problemática no era para él. El caos constante en que vivía Jerry Lee terminó asustando a Jimmy, quien de repente sintió la llamada. Los caminos de ambos primos comenzaron a divergir. Jerry Lee era prácticamente un delincuente juvenil hasta que consiguió un contrato discográfico y se transformó en un icono nacional. Después pasaría años debatiéndose entre su trasfondo cristiano, incluyendo la creencia de estar tocando una música inspirada por Satán, y las tentaciones terrenales a las que apenas podía resistirse.
Jimmy Swaggart contemplaba los encontronazos de su primo con la ley y la manera en que le resultaba imposible adaptarse a cualquier concepto de vida convencional, y decidió que tenía que apartarse de aquella senda de pecado. Se volcó de lleno en la religión y llegó incluso a rechazar una oferta de la discográfica Sun Records, que quiso ficharlo en la misma época en que Jerry Lee estaba empezando a darse a conocer. Swaggart no quiso sumarse al carro de la explosión comercial del rock y roll y se dedicó a interpretar gospel a mayor gloria del Señor. Por aquel entonces únicamente conseguía unos $20 a la semana tocando música cristiana, mientras que Jerry Lee, la oveja descarriada de la familia, ya estaba ganando 20,000 semanales. Esto es, 1000 veces más dinero que él. Pero Jimmy no quería seguir los pecaminosos pasos de su primo, ni siquiera por toda esa cantidad. Claro que había otras formas de ganar dinero en el Bible Belt, en el sudeste de los Estados Unidos. Estaba muy extendido un evangelismo ultraconservador bastante propenso a producir figuras mesiánicas. Mientras Jerry Lee Lewis se hacía famoso interpretando canciones diabólicas como Sugar Bayes of Fire o viejos temas blues que habían aprendido juntos, Jimmy Swaggart se sentaba al piano para grabar su música religiosa, confiado en haber tomado la senda indicada. Sus caminos se habían separado, pero además de la habilidad para la música tenían más rasgos en común. Como Jerry Lee, también Jimmy era carismático y sabía cómo dirigirse a un público desde el escenario. Poseía una muy marcada personalidad y mucha facilidad de palabra, así que no tardó en levantarse del piano para empezar a dar sermones como había hecho su padre. Y descubrió que se le daba bien. Era un tipo convincente. Tenía una gran presencia, alto, fornido, de sonrisa confiada y actitud asertiva, como un Tony Soprano de los predicadores que utilizase su aura de sólida autoconfianza para transmitir sus mensajes y ofrecer seguridad a sus oyentes. Fuera del púlpito era cercano, amistoso, campechano y de risa sonora y franca. Alguien que podía inspirar confianza. Durante los años 60, las canciones religiosas de Jimmy Swaggart empezaron a hacerse muy populares en las emisoras de radio de la región. En 1962, publicó un disco de gospel titulado God Took Away My Yesterdays, que cosechó un más que notable éxito. Animado por las ventas de ese trabajo, siguió grabando incansablemente. Un álbum al año como mínimo. La mayoría se vendían considerablemente bien, incluyendo algún que otro superventas. Paradójicamente, su primo Jerry Lee Lewis estaba atravesando momentos profesionales bajos y no dejaba de cuestionarse su pecaminoso estilo de vida así como la naturaleza supuestamente diabólica de la música que interpretaba. Aunque Jimmy Swaggart nunca dejó de mostrar públicamente afecto hacia su primo, tenía la sensación de haber acertado con su elección. Dios antes que el pecado. Y Dios lo estaba recompensando por ello. La música de Jerry Lee Lewis era diabólica, ambos lo sabían, y estaba siendo castigado por ello. Lo curioso era que el estilo al piano de Jimmy Swaggart, como el de Mickey Hilles, en ocasiones recordaba muy mucho al de su primo Jerry Lee. Gracias a las suculentas ventas de sus discos de gospel, Swaggart se construyó un cuartel general en Baton Rouge, cerca de Nueva Orleans. Comenzó a emitir un programa de radio desde el que seguir propagando el mensaje de Cristo. Durante los años 70 fue incrementándose su cantidad de seguidores hasta el punto de llegar a convertirse en la principal figura de las Asambleas de Dios, una organización que crecía como la espuma gracias a su contribución, aunque contaba también con otros pastores de renombre que rivalizaban con Swaggart y de los que hablaremos más adelante. Empezó a ganar mucho dinero. Finalmente, su fama empezó a crecer exponencialmente el día en que decidió aparecer por televisión. Pese a su creciente popularidad, Jimmy Swaggart no suavizó su estilo. Otros evangelistas que habían encontrado un filón monetario en la música o en la televisión se habían convertido en personajes del show business más convencional. Algunos incluso terminaban mudándose a Nashville para asegurar su posición en la floreciente industria discográfica sureña. Otros, sabiendo que ahora llegaban a mucho más público, pulían sus aristas para convertirse en predicadores mainstream. Nada de todo aquello iba con Jimmy Swaggart. Sí, él seguía grabando sus discos e incluso tocando el piano y cantando en directo, pero sus apariciones públicas poco tenían de entretenimiento al uso. Eran concentraciones religiosas al más puro estilo Bible Belt y la música resultaba secundaria frente a su sentida oratoria. Es más, el mensaje de Swaggart no se ablandó conforme aumentaba su fama, más bien al contrario. Cuando comenzó a reunir una enorme audiencia televisiva, sus posturas fundamentalistas se extremaron.
Aquello marcaba la diferencia con muchos de sus competidores, que solían seguir el camino contrario de suavizar su estilo para contentar a las masas. Swaggart iba más lejos que ellos, no tenía miedo y no medía sus palabras, ni aun sabiendo que millones de telespectadores lo estaban contemplando en directo. Durante los años 80, su estilo duro y directo lo convirtió en una celebridad nacional. La misma seguridad en sí mismo con la que había triunfado en los púlpitos y en la radio le sirvió para conquistar la televisión. Aparecía completamente convencido de que era infalible, de que Dios hablaba usándolo directamente a él como su herramienta predilecta de evangelización. Swaggart diagnosticaba y juzgaba. Después se ofrecía a sí mismo como la solución. La sociedad estaba corrompida y él venía a salvarla. A menudo expresaba aquel puritanismo ultraconservador mediante frases de mal disimulada agresividad, en las que atacaba a los ateos, los descreídos, los pecadores y los homosexuales. Se convirtió en uno de los mensajeros divinos más famosos del mundo, superado únicamente por figuras como el Papa, el Dalai Lama o el Ayatollah Khomeini. Swaggart, desde luego, no era un líder religioso al uso, pero eso no le impedía contar con millones de seguidores y tener una enorme influencia sobre las vidas de muchas personas. Ofrecía un sistema de valores claro, rotundo y, por lo tanto, reconfortante para quienes buscaban una respuesta fácil. Pero finalmente él también demostró ser humano y fue pillado con una mujer vendiendo sus servicios sexuales. El filósofo ocultista Aleister Crowley dejó por escrito que si un hombre desea practicar la magia, debe entrenarse para pensar al revés, y después debe aprender a escribir al revés, a caminar hacia atrás y, si es conveniente, a ver películas y escuchar discos al revés. La cita llama nuestra atención sobre uno de los mitos más arraigados del rock satánico, el backmasking. Un mensaje oculto en una grabación que solo puede ser descifrado al reproducirla hacia atrás y que ha contribuido a que generaciones de adolescentes cambiasen las agujas de sus platos con la misma frecuencia que de ropa interior. La culpa la tuvo Stairway to Heaven de Led Zeppelin, pero también el ASRG de las Ketchup, censurada en Honduras. Similares leyendas urbanas han salpicado a grupos como Pink Floyd, The Eagles, o Bing Crosby, pero, de momento, las puertas del Averno siguen cerradas. Ahora bien, la mitología griega atribuyó al dios Pan la invención de la flauta, un instrumento condenado por los fundamentalistas en pleno siglo XXI. También era flautista el sátiro Marsias, despellejado tras perder un duelo musical con el dios Apolo, padre de Orfeo, a quien regaló una lira fabricada por Mercurio. Gracias a su virtuosismo con el antepasado directo de la cítara, el laúd y la guitarra, el semidios convenció a Hades, rey del inframundo, para que permitiese regresar a su amada Eurídice de entre los muertos. Del mismo modo, el húngaro Rezszeres pareció apelar a la clemencia divina en 1933, cuando compuso Szomorú Pazarnap, 1933, más conocida como Gloomy Sunday, Domingo Sombrío, en homenaje a una antigua novia que se había suicidado. 35 años después el músico se reuniría con ella, arrojándose desde lo alto de un edificio de Budapest, tras ver asociada dicha canción a una inexplicable ola de suicidios supuestamente incitados por su letra. Prohibida en Europa en 1936, la versión que Billie Holiday grabó en 1941 también fue objeto de veto por parte de las emisoras norteamericanas, sirviendo de inspiración para el guión de La Caja Kovac, Daniel Monzón, 2006. Pero entonces, ¿existe una relación directa entre la música y la muerte? Al menos eso pretendieron hacernos creer a mediados de los 80 las asociaciones de padres de Estados Unidos, bajo el auspicio de la ultraconservadora Tipper Gore. El heavy rock y el rap fueron puestos en la picota con la complicidad de la prensa sensacionalista, fomentando una cruzada inquisitorial que contribuyó a criminalizar a artistas como Ozzy Osbourne, ICT, Prince, Twisted Sister o más recientemente, Marilyn Manson. Los cargos: alentar comportamientos antisociales como la violencia, la drogadicción y el sexo prematuro entre una juventud producto de los fallos de su propio sistema educativo. El vocalista de Black Sabbath, por ejemplo, se defendía en 1984 de las acusaciones por el suicidio de John Colum, de 19 años. Si una persona es lo suficientemente estúpida para suicidarse por la música, es que se lo merecía. Habrá un estúpido menos en el mundo. En fin, este video solo quisimos saber si el sonido o las palabras pueden transformar a las personas. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.